Amén. Dios nos bendiga este día. Amén. Amén. Hoy día un culto distinto. Diferente. Culto diferente, amén. Amén. Me lo invito el día de hoy, ¿cierto? Que podamos hablar del Salmo número 100. Me invito a que puedan subir en el Salmo número 100. La exaltación y gratitud. Amén. Salmo número 100. Amén. Amén. Esto lo hemos encontrado. Los que puedan, ¿cierto?, se ponen en pie para poder dar lectura a la palabra del Señor. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Lleva por título Exhortación a la gratitud. Dice la palabra de Dios: Cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Todo eso así. Amén. Dios es bueno, ¿eh? Amén. Dios es bueno, amén. Y como hijos, hijas de Dios, tenemos que recordar que si estamos acá es por gratitud al Señor. Amén. Lo que usted tiene, amén, lo que yo tengo, lo que el Señor nos ha permitido tener, es producto y misericordia del Señor. Amén. Por lo tanto, todo, ¿cierto? Toda nuestra vida, cuando caminamos en el Evangelio, cuando caminamos con el Señor, toda nuestra vida la debemos agradecer al Señor. Amén. Llega ya algo importante en el Salmo número 100, porque se nos enseña algo, y acá hay un misterio en este mensaje. Versículo número 1 dice: Cantad alegres a Dios. Amén. Hay dos cositas. Dice, primero, cantar. ¿Qué cosa vamos a cantar? Amén, ¿cierto? Cantar alegres, pero ¿qué cantamos? Cantamos alabanzas al Señor. Amén. No cantamos cualquier cosa, son alabanzas al Señor. Y después dice, perfecto, cantar alabanzas, ¿cierto? Pero hay otro componente, y dice alegres. Y la palabra enseña, ¿cierto?, que este cántico alegra a Dios, se lo quiere traspasar a todos los habitantes de la tierra. Entonces, canten alegres, ¿cierto?, a Dios, todos los habitantes de la tierra. ¿Amén? ¿Qué es lo que hace, cierto, el autor del Salmo? Está introduciendo, ¿cierto?, a las personas primero que canten alabanzas, pero con una actitud de alegría. Amén. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Si es que yo estoy triste, o estoy, ¿cierto?, con una aflicción en mi corazón, o estoy con algo que no me deja alabar al Señor como corresponde, amén, que como la palabra, ¿cierto?, nos explica, debe ser con una alegría, amén. Y ojo, y no solamente en el Salmo 100 se enseña esto, después vamos a ver que es importante una actitud alegre al Señor, amén. Vamos a hablar antes, ¿cierto?, para comprender el mensaje, algo que ya se ha enseñado en la iglesia, que es una diferencia entre lo que es la alabanza y la adoración. Amén. Una vez en una predicación el hermano Mati lo entregó muy bien, pero también se ha entregado en otras ocasiones, lo vamos a recordar. Amén. Recuerde que la alabanza y la adoración es distinto. En el primer versículo estamos refiriéndonos a la alabanza, dice cantar, ¿qué cosas? Alabanzas. La alabanza, hermano, hermana mía, ¿cierto, pastor? La alabanza es una manifestación verbal, es decir, ¿cierto?, con nuestros labios, una manifestación verbal
O una manifestación física, por ejemplo, ¿cierto? Cuando levantamos las manos al Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de mostrar que nosotros estamos honrando o dándole gloria al Señor. Por ejemplo, usted puede hablar, ¿cierto? Usted puede decir, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres digno. Yo estoy con manifestación verbal mostrando que estoy honrando al Señor. También cuando hay hermanos, ¿cierto?, que están levantando las manos, ¿cierto?, están demostrando físicamente que están entregando, ¿cierto?, exaltación al Señor. Eso es alabanza, mostrar verbal o físicamente. Y acá, en este salmo, ¿cierto?, en el versículo 1 dice: canten alegre al Señor, manifiesten verbalmente y alegremente, ¿cierto?, al Señor su alabanza. Eso nos explica este mensaje, este versículo. Y mire, vamos a Santiago 5:13. Santiago 5:13. ¿Amén? Santiago explica esto de una forma muy sabia. 5:3. Capítulo 5, versículo 13. 13. Amén. Santiago, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. Amén. Alabanzas. Mire, Santiago primero le decía, no le hablaba primero, ¿cierto?, a los que estaban alegres. Santiago le habla primero a quién? A los afligidos. Amén. Santiago primero le habla a los que están atribulados. Amén. A los que están, ¿cierto?, con algún conflicto en su corazón. Y le dice primero, si alguno de vosotros está afligido, ¿y qué les sugiere Santiago? Haga oración. Y después les habla a los alegres. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Amén. Cuando estamos, ¿cierto?, acá en el templo, cuando estamos en la casa del Señor y se nos pide entregar una alabanza, la palabra, ¿cierto?, nos enseña que sea con alegría. Pero a veces estamos tristes. A veces estamos, ¿cierto?, con dificultades en nuestra vida y no podemos, aunque queramos demostrar, ¿cierto?, una alabanza, no podemos demostrarla con alegría. Amén. Pero acá está la clave. Si alguno de ustedes, ¿cierto?, está afligido, o alguno de la congregación, ¿cierto?, está afligido, lo primero que uno debería hacer, ¿cierto?, es orar. Oración. Amén. Oración. Amén. Es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos echar fuera toda aquella amargura, toda aquella aflicción, toda aquella tristeza, todo aquel problema que nosotros podamos tener acá en la casa del Señor. Amén. Porque nosotros acá, el Señor, no venimos a demostrarle nuestra tristeza. Venimos de forma en gratitud a alabarle a Él. Amén. Por lo tanto, es normal que podamos padecer algún problema porque somos personas. Amén. Pero cuando venimos a la casa del Señor, nosotros deberíamos echar nuestra carga al Señor. Amén. La Biblia no lo dice de esta forma, no lo dice textual. Pero hay algunas iglesias varias iglesias que lo dicen de esta forma. Dice: echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Amén. La palabra no dice textualmente eso. La palabra dice lo siguiente en el Salmo 55:22. Amén. No es incorrecto decir eso. Amén. No es incorrecto decir: echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré, porque la palabra dice algo similar. Pero esto es lo textual y esto es lo que enseña la palabra. Dice: echa sobre Jehová tu carga. Amén. No dice echa sobre mí, echa sobre Jehová tu carga. Y no dice yo te la llevaré, dice y Él te sustentará, y Él te ayudará, significa eso. Por lo tanto, si es que nosotros estamos con carga, ¿cierto? Si nosotros estamos con alguna aflicción, con algún problema que no me deja alabar al Señor alegremente, nosotros deberíamos echar sobre el Señor, sobre Jehová, nuestra carga, y Él nos ayudará con esa carga. Amén. Amén. Reitero, ¿cierto? No está mal bíblicamente decir: echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Amén. Pero para que como iglesia, ¿cierto?, podamos comprender, esta es la palabra textual. Amén. Entonces, independiente, ¿cierto?, de cómo hayamos llegado,
hay que comprender, ¿cierto?, como iglesia, como casa de oración, que estamos, ¿cierto?, aquí para alabar en gratitud. Amén. Por lo tanto, si nosotros echamos, ¿cierto?, nuestra carga, la palabra es vida y la palabra está viva. Por lo tanto, si nosotros confiamos en la palabra del Señor, el Señor sustenta esa carga, hermanos. Si venimos con un pecado, el Señor, ¿cierto?, es justo para perdonar. Amén. Tenemos abogado con el Padre Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Pero si venimos con aflicción y estamos en este lugar, es porque queremos estar en este lugar. Amén. Nadie nos obliga a estar acá. Amén. Pero si estamos acá, también es importante alabar. Amén. Es importante entregar una alabanza al Señor. Y esa alabanza tiene que ser con alegría. Amén. Como enseña la palabra. Luego, vamos al versículo número 2 del Salmo 100. Pero si se da cuenta, ¿cierto? Acá lo que enseña Santiago muy sabiamente es que esta carga puede ser una atadura para que usted alabe al Señor alegremente. Puede ser una atadura. Y acá está el secreto, hermano mío. Si usted está atado, si estamos atados, o cuando venimos a orar, a alabar al Señor, ¿cierto?, en este lugar, y estamos atados con una aflicción, no vamos a poder alabar al Señor libremente. ¿Ven? Ahora vamos a entrar en la adoración, y esto es distinto. Versículo número 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Amén. Adorar a Dios significa brindarle a Él por decisión y convicción propia, ¿sí?, nuestro amor, nuestra reverencia, nuestra alabanza y nuestro servicio. Amén. Acá en este versículo número 2 solamente habla de una parte de la adoración que tiene que ver con el servicio. Si nosotros servimos al Señor, no servimos porque nos están obligando, sino que estamos sirviendo por convicción. Amén. Estamos sirviendo por convicción y por decisión propia al Señor. Y acá una diferencia, y esto también es relevante para las iglesias del día de hoy. Los hermanos pueden alabar, pero no pueden adorar a algunos. Amén. Pero el Señor busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero cualquiera puede expresar verbalmente con sus labios que el Señor, ¿cierto?, es Dios, que Él es santo. Cualquiera puede levantar las manos. Cualquiera, ¿cierto?, puede decir: sí, Señor, tú eres bueno, tú eres digno. Pero efectivamente estamos dispuestos, ¿cierto? Estamos convencidos y estamos decididos a servir al Señor, a amarle al Señor, a obedecerle al Señor. Amén. Porque una cosa, ¿cierto?, y como también se ha enseñado en esta casa de oración, una cosa es creer en el Señor. Y yo cuando creo en el Señor puedo alabarle, puedo manifestar, ¿cierto?, mis labios en alabanza al Padre. Pero no es solamente creer, ¿amén?, sino que es más allá. Y cuando entramos más allá, estamos adorando. Y esa es la gran diferencia, en que todos pueden alabar, pero solamente los que tienen la convicción, solamente los que tienen la decisión de querer servir al Señor, de querer, ¿cierto?, amar al Señor de verdad, de querer obedecer al Señor de verdad, esos son los que alcanzan la adoración al Padre. Amén. Y mire lo que dice: servir a Jehová, e incluso de nuevo lo repite, con alegría. Por lo tanto, si el Señor, ¿cierto?, nos manda a trabajar, aunque sea una carga, ¿cierto?, a veces podemos decir: pucha, Señor, no tengo tiempo. Pucha, Señor, estoy corto de tiempo o no puedo. Pero el Señor nos llama a que ese trabajo que el Padre nos da, que el Señor nos da, sea con alegría. Amén. Porque, hermano, hermana mía, si es que el Señor nos da una responsabilidad para servirle, es porque al Señor le ha placido darle esa responsabilidad para servirle. Amén. Porque al Señor le ha placido. Por lo tanto, si nos llaman, ¿cierto?, a servir en un trabajo, no debe ser una carga para nuestra vida. Amén. Sino que debemos tomarlo por alegría. Amén. Amén. Y por ende, el Señor, ¿cierto?, también nos insta, ¿cierto?, a que Él es el primero. Amén.
Puede haber trabajos de por medio. Amén. Puede haber estudios de por medio. Puede haber familia de por medio. Amén. Pueden haber miles de cosas de por medio. Pero cuando el Señor manda a servir, debemos ir para allá. Amén. Amén. Me acuerdo cuando iniciamos recién nuestra relación con mi esposa. Amén. Hace 9 años y medio atrás. Cuando iniciamos, ¿cierto? Yo comencé en desobediencia, ¿cierto? Con mi esposa. Porque no seguí la orden del Señor para poder unirme a ella en un inicio. Pero sí yo le dije algo en un inicio. Le dije, tal vez algún día nos podemos juntar, pero si hay una responsabilidad, ¿cierto?, de la iglesia primero, yo voy a cancelar esa junta para ir primero a lo de la iglesia. Amén. Amén. ¿Cierto que es así? Amén. Por lo tanto, como hijo de Dios, lo primero siempre es el Padre. Amén. Siempre es el Padre. Amén. Por eso, miren, y acá también el Señor vamos a leer Deuteronomio 6, 13. 6, versículo 13. Acá el Señor, ¿cierto?, le está hablando a Moisés. Y el Señor con estas palabras le está enseñando a adorar. Le dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Pero a Él solo servirás. Y acá la pregunta, ¿cierto?, para nosotros como iglesia es la siguiente. ¿Cuánto estamos dispuestos a adorar? Amén. Como hijos, hija de Dios, como recién, ¿cierto?, creyentes, tal vez recién convencidos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos, cierto, tal vez a dejar cosas que son importantes, pero el Señor es más importante? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Amén. Y el Señor eso es lo que quiere para alcanzar la adoración en espíritu y en verdad. Es importante el servir por sobre todas las cosas de este mundo. Amén. Y eso es lo difícil para el hijo y hija de Dios. Pues no por nada, ¿cierto? En Mateo 22, 37, cuando el Señor enseñaba los dos grandes mandamientos, el Señor le dice, amarás al Señor, ¿cierto?, tu Dios, ¿cómo es? Sobre todas las cosas. Amén, lo dice con todo tu corazón, Sí. con toda tu alma y con toda tu mente. De acá viene lo importante, con toda tu mente, o sea, todo tu ser. con todo nuestro ser, amén, por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, cuando servimos al Señor significa trabajar con alegría. Amén. Volvamos nuevamente al capítulo, al Salmo 100, versículo 2. Amén. Servid a Jehová con alegría. Amén. Venid ante su presencia con regocijo. Para ir a la presencia del Señor es importante, ¿cierto?, venir con regocijo, hermano mío. Amén. Por eso cuando estamos en la casa del Señor, como hablábamos en el versículo 1, es importante echar nuestra carga. Es importante echar nuestro problema, nuestro cansancio, nuestra aflicción, porque el Señor quiere que cuando estemos alabando acá al Señor, sea ir a su presencia con regocijo. Amén. Alegre, feliz. Exactamente, alegre, feliz. Amén. Entonces, y luego dice, versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Hermano mío, no somos autosuficientes. Amén. No somos autosuficientes. El Señor nos enseñaba la parábola la parábola, ¿cierto? Dice, bienaventurado los son. Vamos a leerlo textual. Esto está en Mateo 5.
el sermón de las bienaventuranzas. Amén. Vamos a leer Mateo 5, capítulo 3. Amén. Vamos a leer este capítulo, pero recuerda lo que dice el versículo 3 del 100. Dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Bien? Dice entonces en Mateo 5:3, dice, bienaventurados, ¿cierto? Bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es. Pobres en espíritu significa que no somos autosuficientes, hermano mío. Nosotros no nos autosatisfacemos a nosotros mismos. Amén. Porque el Señor, con su espíritu, nos satisface. Amén. Amén. Como hijos de Dios necesitamos del espíritu del Señor. Sin el espíritu del Padre, el Hijo es muerto. Sin el espíritu del Señor, los cristianos, ¿cierto? Los que creen en Cristo Jesús y siguen a Cristo Jesús, están muertos. Amén. Por lo tanto, no somos autosuficientes. Amén. En otras palabras, cuando el Salmo número 3 dice, reconozcan, ¿cierto? Que Jehová es el Señor. O sea, tenemos que reconocer, ¿cierto? Que Él es el Rey. Amén. Él es el Señor de nuestra vida. Y después dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en el Señor, que como nuestro Dios, nosotros no nos mandamos solos. Amén. Por lo tanto, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué nos quiere decir, cierto, este salmo acá? Que dependemos de la voluntad del Padre como hijos e hijas de Dios. Amén. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Luego dice en el versículo 4. ¿Sí? Recuerde que todo esto va dentro de la gratitud al Señor. Entonces recuerde que cuando estamos en la casa del Señor venimos con gratitud. Y para eso tenemos que alabar con alegría. Tenemos que entrar a la oración, en el servicio también con alegría. Tenemos que venir con una actitud de reconocimiento que no somos autosuficientes, sino que es el Señor que nos satisface. Amén. Y el versículo 4 dice lo siguiente, entrar por sus puertas con acción de gracias. En otras palabras, entrar, ¿cierto? Ir al Señor dando gracias. Amén. Dando gracias. Por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Amén. Es importante estar agradecido en todo momento. Amén. Y a veces como personas, ni siquiera como hijos, ¿cierto? Nosotros somos hijos de Dios, pero a veces como personas no agradecemos lo que tenemos. Amén. Y si el mundo supiese que, como si también, ¿cierto? Delante oraba nuestro hermano Ati, sabemos que el Señor viene. Amén. Amén. Pero el Señor hizo este mundo. Amén. Y hay promesas en la palabra que son solamente para los hijos, pero también hay promesas que son para el mundo entero. Amén. Y a veces las personas hacen la palabra del Señor sin que se den cuenta. Y cuando hacen la palabra del Señor están actuando en justicia. Por lo tanto, cuando actúan en justicia pueden recibir bendición. Y es válido. Amén. Si actúan con misericordia van a recibir misericordia porque eso enseña la palabra. Tal vez las personas no lo van a saber, pero lo van a recibir. Amén. Amén. Porque está establecido por ser el Señor. Amén. Por lo tanto, pero a veces no agradecen las personas. Amén. Como personas no agradecemos. Y es importante, como iglesia, venir en gratitud a la casa del Señor. Amén. El día de hoy tuvimos un paseo en mi trabajo y cuando venía de vuelta, fui a buscar a mi esposa al trabajo, venía de vuelta, estaba por ahí por el noviciado y manejando, ¿cierto?, para allá, me ponía a pensar en este mensaje. Amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Y el Señor bendice. Amén. Amén. El Señor otorga la bendición. Y a veces cuando uno menos espera, el Señor bendice. Amén. El Señor ha bendecido mi vida. El Señor hoy día también trajo una noticia buena a nuestras vidas con mi esposa. Amén. Por lo tanto, yo con el Señor estoy agradecido porque el Señor me bendice. Amén. Yo estoy bendecido por el Padre.
Amén. Pero ese es gratitud. Amén. De mi parte al Señor, pero también tiene que ser de usted para con el Señor. Amén. Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga sus vidas, ¿cierto? Este es el mensaje del día de hoy. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar.